Felices Pascuas de Resurrección. Muy buen día, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este su rincón del diácono. Después de haber vivido con mucha intensidad desde el jueves lo que es, vivimos el lavatorio de pies, la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía sobre todo. El viernes que vivimos y sufrimos por la muerte de Jesús, pero el sábado que estuvimos con la vigilia pascual, con toda la ceremonia. Ayer me hubiera gustado haberles explicado más detalles, más cosas de cómo fue, cómo se vive esa hermosa noche de la vigilia pascual, la madre de todas las vigilias, pero si aún así ya el video se hace un poquito largo. Pero hoy estamos ya en el domingo, ya empezó la Pascua. La Pascua es un tiempo diferente a todos los demás, porque es la alegría de que Jesús vive, de que Jesús no ha muerto. Y por eso las primeras lecturas van a ser muy diferentes de las que vemos en otros tiempos, que normalmente la primera lectura es del Antiguo Testamento. Hoy, por ejemplo, la primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos del 34, versículo 34 y del 37 al 43. Pues vamos a vivir con mucha alegría y con mucho gozo la resurrección del Señor, meditando la palabra de Dios. De hecho, hay una secuencia de Pascual donde que se hace obligatoriamente en este día, y el resto de la Pascua es opcional. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza, a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja, resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda, ahí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia, que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte de tu victoria santa. Esa es la secuencia de Pascua. Pero bueno, normalmente se lee después de las lecturas. Hoy vamos a darle un vistazo a la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, como les decía. Nos narra cómo Pedro ya toma la palabra y empieza a hablar, ya empieza a predicar de Jesús resucitado. Pero primero les empieza a hacer un recuento de lo que fue la vida de Jesús. Dice que tuvo principio en Galilea. O sea, empieza a narrar lo que fue la vida pública. Cómo después del bautismo predicado por Juan, Jesús ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó por el mundo haciendo el bien y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. O sea, empieza a decirles de una manera como un sumario lo que fue la vida pública de Jesús. Dice, nosotros somos testigos de lo que él hizo en Judea y en Jerusalén. Y luego termina el resumen con la muerte de Jesús. Ustedes lo mataron colgándolo de la cruz. Lo dice muy escueto, pero dice, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió verlo. O sea, es algo muy hermoso porque les está hablando primero lo que hizo Jesús, pasó por el mundo haciendo el bien, pasó sanando, ustedes lo mataron, pero Jesús lo resucitó. La muerte de Jesús no terminó en la cruz. Y de esa resurrección hay testimonio. Nosotros somos testigos, dice Pedro. Y no nada más nosotros. Dios eligió a un número de personas con las cuales Jesús convivió después de la resurrección. Y por eso, después de eso, el envío. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Entonces, esto es algo muy hermoso que empieza a decirles el apóstol Pedro. Y en la segunda lectura de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 1 al 4, nos dice lo que decíamos ayer en la noche, que si morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Y entonces, si resucitamos con Cristo, ahora tenemos que buscar a Cristo, tenemos que buscar las cosas de Cristo. Dice San Pablo, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Fíjense, está hablando
También, primero de la parte terrenal, de que estamos aquí, estamos en el mundo, pero tenemos que buscar las cosas de arriba. Y aquí tenemos que parecernos lo más posible a Cristo. Y la promesa escatológica es que cuando venga el final de los tiempos, entonces sí, seremos glorificados como Dios, porque tendremos un cuerpo glorioso como el de Cristo. Y pasamos al Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 9. Y nuevamente, el sepulcro vacío. María Magdalena, en la versión que vimos de San Mateo, ayer hablamos que María Magdalena y la otra María llegaban. Aquí se centra Juan en María Magdalena. Llega y encuentra el sepulcro vacío. Y lo primero que a mí se me ocurre reflexionar, mis hermanos, es de este pasaje, es algo muy natural en nosotros. Porque siempre tendemos a pensar mal. O sea, siempre nos angustiamos y nos preocupamos por cosas que no han sucedido y ni sabemos si van a suceder. La madre de familia que en la noche está y el padre de familia que están angustiados porque ya es noche y su hijo anda en una fiesta y no llega y empiezan a pensar, a lo mejor tuvo un accidente, a lo mejor lo metieron a la cárcel, a lo mejor está en algún hospital. ¿Por qué te haces historias que no existen? Si tienes fe, ora por él, pídele a Dios que lo cuide. Las malas noticias llegan rápido. Mientras no tengas una mala noticia, ten fe. Que sí, obviamente yo soy padre de familia y no estás tranquilo, pero que no te robe la paz, que no te robe el sueño. Ponlo en manos de Dios. Esa es lo que nosotros tenemos que hacer, pero no hacernos historias. Miren, María Magdalena llega, ve el sepulcro vacío. Ve el sepulcro vacío y lo primero que piensa es que se han robado el cadáver. Imagínate que en tu trabajo te dicen, van a reajustar personal y tú te empiezas a angustiar y a lo mejor me van a correr a mí. Y a lo mejor dura un mes el reajuste y todo ese mes tú estás angustiado. ¿Por qué? Si no sabes. Si no sabes, te va a pasar algo cómico como el que decía, no se preocupen, están corriendo a los malos, nomás corren a los malos, nosotros tenemos que estar tranquilos. Y un día le hablan a él para decirle que le tocó el reajuste y sale y les dice, aguas, porque ahora sí ya están agarrando parejo. Pues sí, ¿verdad? Porque si no iba a decir que él era de los malos. Pues no, no es angustiarnos por algo que ni siquiera sabemos si va a pasar. Es la fe y la confianza en Dios la que tiene que predominar. El sepulcro vacío, ya lo dijimos ayer y hoy lo repite San Juan. El sepulcro vacío te dice que ante la incertidumbre no debe venir la angustia. Ante la incertidumbre debe predominar la fe y la confianza en Dios. Si María Magdalena, en lugar de correr angustiada porque dijo se robaron al Señor, se hubiera asomado y hubiera visto evidencias de que no se lo robaron. Imagínate que un ladrón entra a tu casa y empieza a revolver cajones y a sacar cosas para buscar joyas, dinero, y cuando encuentra cosas de valor, ¿a poco antes de irse va a volver a acomodar las cosas para que las encuentres en orden? Se pela así como está. Entonces aquí el orden son señales de que no se lo han robado. Porque dice, vieron los lienzos puestos en el suelo, pero dice en el suelo, y el sudario que había estado sobre la cabeza puesto no en el suelo, sino doblado en un sitio aparte. O sea, si se lo han robado, no dejan las cosas en orden. Eso le hubiera dado la tranquilidad y a lo mejor hubiera dicho, ya me acordé, Jesús dijo que iba a resucitar. Pero no, ella por lo menos hace algo bueno. Ante la angustia, no va a su casa a ponerse a llorar, ay, se han robado al Señor. No, va y corre por Pedro y Juan. O sea, el problema es mejor en compañía que a solas. Pero antes se me pasaba. ¿Por qué fue todo eso del miedo y la angustia y todo? Dice al principio, el primer día después del sábado, estando todavía oscuro. Y así como decíamos, cuando Judas sale a traicionar a Jesús y dicen era de noche, decíamos porque cuando estás en el pecado eres de noche, cuando tienes tu mente nubilada, cuando tienes tu mente turbada, está en oscuridad. La claridad de la mente te la va a dar la luz de Cristo. Por eso, estando todavía oscura la mente de ella, se angustió. Pero luego
dijo, al menos tengo que compartirlo, tengo que en comunidad vivirlo. Y va y busca a Pedro y a Juan. Y corren los dos. Y entonces sí, Juan más joven llega primero, pero respetuoso de la autoridad de Pedro se queda fuera. Y entonces Pedro sí llega y se mete y ve todo en orden. Y aún así debe estar sacado de onda. Pero Juan, el discípulo amado, ese que tiene ojos de águila para ver a veces lo que no vemos, entra y dice, y vio y creyó. Porque hasta entonces no había entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. También él llegó con la oscuridad en su mente pensando que se lo habían robado, pero vio y creyó. Y entonces la luz de Cristo lo hizo entender, como decimos aquí, ya me cayó el 20. Entonces, ¿se fijan qué hermosas? Obviamente la alegría es lo que predomina, la alegría de que Jesús está vivo, pero nos enseña, nos deja grandes enseñanzas esto. No te mortifiques cuando no tienes evidencia, tu fe debe predominar. Y si te mortificas, pues no estés solo, busca con quién, que alguien más te va a ayudar a clarificar, alguien más te puede decir, busca a tu esposo, juntos oren, juntos platiquen. Tantas cosas que meditar, mis hermanos, pero lo más importante es, Cristo vive, Cristo no ha muerto. Por eso nosotros podemos vencer a la muerte si vivimos con Cristo. Si vivimos de su lado, vamos a estar a su lado donde Él quiere que estemos en el reino de los cielos. Ojalá que todas estas lecturas de este tiempo pascual nos inviten más a buscar esa conversión, a buscar acercarnos con Él. Y nosotros los cristianos, los que estamos ya más, hemos caminado en el proceso de conversión, hay que hacer mucha oración por los pecadores, para que aquellos que todavía están en la oscuridad de la noche, que todavía están en el pecado mortal, puedan ser rescatados por ese Cristo resucitado y puedan sacarlos de la oscuridad y llegar a la luz. Tu oración y mi oración es muy importante y por eso te pido tu oración por mí y yo hago mi oración por ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezcan para siempre. Felices Pascuas de Resurrección. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y tu familia.